¿qué tal amigas, amigos? Programa número 21 de Convencidos, como siempre, por supuesto, por hora60.com. Si lo estás viendo en vivo, lo estás haciendo por la página del canal, y si no, podés ver las grabaciones en el canal de YouTube de Hora 60. Hoy tenemos para debatir un tema que nunca sale de la agenda de los medios, un tema que siempre está bien caliente en la agenda, que es el de mano dura. Políticas de mano dura, que son las que se viven proponiendo para que haya condenas más fuertes, podríamos decir, más largas, para que se baje la imputabilidad, la edad de imputabilidad en los jóvenes, y un montón de políticas que algunos en el eje izquierda-derecha pondrían obviamente a la derecha, y que parecen parte del sentido común, pero en realidad de común no tienen nada. Son construcciones que especialmente desde algunos sectores políticos y desde los grandes medios de comunicación se viven alentando, y se dicen muchas cosas que se van enraizando en el inconsciente colectivo, podríamos decir, y que parecen neutrales, pero que realmente están puestas en una vereda del tema. Como siempre, nosotros vamos a debatir acá, vamos a tratar de darte argumentos para que vos pienses de otra manera quizás lo que vos ya traías de antes, y sobre todo no lo vamos a decir desde lo que nos parece a nosotros, sino desde un protagonista, desde una persona que trabaja profesionalmente con esto todos los días. Para eso tenemos hoy el gusto de tener a la doctora Susana González. Es abogada, presidenta de la ONG Enraizur y miembro del equipo técnico de ILANUD, Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, te contamos a vos y le contamos también a la gente que está mirando que desde Convencidos tenemos redes sociales, desde donde la gente se pudo enterar que íbamos a charlar de este tema hoy con vos, y también donde la gente va sumando sus preguntas, sus dudas, va felicitando o criticando lo que hacemos. En Facebook somos Convencidos TV, en Instagram también Convencidos TV, pueden seguir comunicándose con nosotros, y les contamos también que tenemos una señal de tránsito cada uno de los programas que hacemos. En este caso va a ser una señal de a contramano. ¿Por qué? Porque desde la producción de este programa estamos totalmente en contra de estas políticas de mano dura, y porque hoy vamos a estar un poco a contramano de lo que nosotros pensamos. Nos vamos a poner un poco en personaje, se lo contamos a la gente, te lo contamos a vos, para que esto tenga una dinámica mucho más interesante, porque si no nos pasamos la pelota y parece que estamos todo el tiempo de acuerdo nosotros con nosotros mismos. Así que vamos a tener muchísimos mitos para debatir hoy. Vamos a estar conversando sobre cosas que seguramente o vos la dijiste o la escuchaste un montón de veces, y que vamos a ver si se pueden ver otras aristas, aunque sea de este mismo tema, con la abogada que nos acompaña hoy. Para empezar, Susana, contanos a qué se dedica la ONG Enraizur. Bueno, Enraizur es una asociación civil que desde el año 2003 trabaja con programas dirigidos y con participación de adolescentes en conflicto con la ley penal, de 16 a 18 años. Nosotros arrancamos en San Martín con estos programas cuando todavía no contábamos con marco normativo, o sea, en una buena articulación con los que se llamaban entonces juzgados de menores, armamos un programa de trabajo con estos adolescentes, y recién al año, después de 2, 3 años, contamos con el marco normativo, porque además nosotros nos basábamos en la Convención de los Derechos del Niño, así que, y la Ley de Promoción y Protección en la provincia de Buenos Aires también se basa en eso, así que no hicimos más que reafirmar lo que veníamos trabajando. Aún así, en el año 2007 recién contamos con un régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, único en el país, porque en otros lados, si bien hay intervenciones desde el derecho penal para adolescentes en conflicto, no hay un sistema integrado como el que existe en la provincia de Buenos Aires, desde el año 2007, que fue creciendo paulatinamente, incorporando distintos departamentos judiciales. San Martín fue uno de los primeros. Bien, así que una persona que está realmente embebida en este tema de lo que tiene que ver con un montón de gente pidiendo por mano dura, y por como contracara a las personas que están en conflicto con la ley, especialmente los jóvenes, sobre los cuales hay un estigma enorme, y muchas personas lo ven como un caso perdido y como un enemigo social, sin verlo como también se puede ver como víctimas también de esta sociedad y de este sistema, ¿no? Y por eso vamos a ir con mitos. Salimos de todo esto que estoy diciendo
y nos vamos a poner, como decía recién, en la vereda de enfrente, en el personaje que le contamos a ustedes de frente siempre qué es lo que pensamos y que esto vamos a estar en un lugar de anti, ¿no? Llevarte un poquito la contra para que esto sea más entretenido. Primer mito, la delincuencia en nuestro país es producto de que las leyes son demasiado permisivas, ¿no? Las condenas son muy bajas. Mira, eso tiene varios puntos para reflexionar. Por un lado, esto hay que contextualizarlo. No podemos hablar de un fenómeno delictivo en la provincia de Buenos Aires y en general en el país sin entender el contexto en el cual se desarrolla. No olvidemos que en el hace unos cuantos años, la teoría Bloomberg hizo carne, digamos, en la legislación penal con 28 reformas penales y no se logró mejorar, aun cuando las penas se agravaron y se diversificaron. En ningún momento se logró la solución al problema, porque no viene por ahí. La situación de abordaje no tiene que ver con las leyes que existen o dejan de existir. Si bien es importante contar con un marco normativo que garantice los derechos básicos de cualquier persona, sea adulta o sea menor de edad. Por otro lado, cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley penal, hablamos de un universo muy pequeño. ¿Saben ustedes qué porcentaje del universo delictual en la provincia de Buenos Aires afecta y tiene que ver con adolescentes en conflicto? ¿De la cantidad de expedientes? Según lo que se ve en los medios, parecen la mayoría, porque la primera pregunta es, ¿el asesino, el delincuente era menor? Y parece que son la mayoría. Pero ¿cuál es la realidad? Eso parece. Mira, dato duro. Es una estadística de la Procuración General de la Corte Provincial. 3,6%, no llega a 4% la cantidad de expedientes iniciados contra adolescentes que son imputados de delitos penales en relación con todo el universo delictual donde están involucrados los mayores. Bien, entonces de 100 casos que están en la justicia, solamente 4 tienen que ver solamente 4, o sea, ese es el primer recorte, digamos, del cual tenemos que dar cuenta. Estamos hablando solamente de un 4% de la población. Estamos hablando solamente en la provincia de Buenos Aires de 600 adolescentes privados de libertad en distintos dispositivos del organismo provincial de niñez tal cual se conoce ahora. ¿Y estos son datos oficiales? Son datos oficiales, tanto del organismo provincial de niñez como de la Procuración de la Corte. Lo que sí es notorio es que hasta hace 3-4 años la mayor cantidad de los adolescentes contaban, conforme al marco normativo que nos rige en la provincia de Buenos Aires, con medidas socioeducativas, impuestas por el propio Fuero Penal Juvenil. ¿Qué serían? Alrededor de 3.000. Eso significa que tiene que desarrollar de una medida que tiene que ver con el reproche que la sociedad le hace al joven por el hecho dañoso que hizo, por lo tanto tiene que repararlo, eso por un lado, y por el otro una medida educativa, porque, a ver, si vamos a conocer la historia de estos jóvenes, un poco ir hacia atrás de su historia de vida, vamos a darnos cuenta de que la mayoría no ha terminado la escuela primaria, la ha abandonado cuando tenía 11 o 12 años, o quizás menos. Algunos de ellos han comenzado a tener un consumo problemático de sustancias psicoactivas, viven en barrios marginales. ¿Eso qué significa? Que primeramente estos adolescentes, estos niños y luego adolescentes fueron violentados, fueron vulnerados sus derechos. Y esto, como una especie de lógica consecuencia, ha llevado al universo delictual en el sentido, en un principio, como de experimentación. El delito para este grupo de adolescentes lo podemos calificar podemos pensarlo como un llamado de atención, como un pedido de auxilio a la sociedad. Por eso es que es muy cómodo, y perdón, está hasta hipócrita pensar que las cosas se solucionan con la mano dura, cuando en realidad, si conocemos la historia de estos jóvenes, hay muchas situaciones conflictivas en su haber personal, que lo han llevado a esta situación, incómoda, tanto para él como para la sociedad. Por eso hablamos de que la medida que se establezca para un joven, un adolescente, entre 16 y 18, tiene que cubrir ambos aspectos. Si nos quedamos en el aspecto punitivo, solamente será un castigo.
porque evidentemente el joven tiene que hacerse responsable de los hechos que comete. Claro, que haya consecuencias por sus actos. Que haya actos. consecuencias por sus actos. Pero también tiene que prever el otro aspecto de la medida socioeducativa, que es restituirle los derechos de los cuales él ha sido privado. Estas dos situaciones tienen que ir de la mano, en forma paralela. Curiosamente, hasta hace 3-4 años había 3.000 chicos con medidas socioeducativas en la provincia de Buenos Aires contra 600 privados de libertad. El número de adolescentes con medidas socioeducativas en el medio libre ha disminuido considerablemente. ¿Y esto por qué? Porque los jueces del Fuero Penal Juvenil un poco se han ido acomodando a la lógica esta de la mano dura, de que es mejor encerrar, que están mejor resguardados en el encierro, y entonces han prolongado las prisiones preventivas. Entonces esto hace que el joven cada vez menos tenga posibilidad de desarrollar una medida que contemple esos dos aspectos en el medio libre, con lo cual tiene que cumplir una serie de requisitos, porque si no cumple esa medida, evidentemente vuelve a su situación anterior, que es la de encierro, privación de libertad. Bien, hay otra frase, o mejor dicho, otras dos frases que están muy instaladas y que tienen que ver con metáforas con puertas. Una dice, los jóvenes, los adolescentes, cuando cometen delitos, al ser atrapados en la comisaría parece que hay una puerta giratoria o entran por una puerta y salen por la otra, y como son menores no pasa nada y al instante ya están delinquiendo de nuevo. ¿Esto es así? El sistema penal juvenil está basado, digamos, eso el propio marco normativo lo establece. La pena para estos jóvenes siempre tiene que estar reducida en relación a lo que se le impondría a un adulto en el mismo caso, en el mismo tipología delictual, ¿no? Lo establece la propia legislación. Ahora, no es cierto que salen, porque evidentemente tenemos 600 chicos, adolescentes, privados de libertad en la provincia de Buenos Aires, y muchos con medidas socioeducativas. Lo que pasa es que acá se prioriza el trabajo, por lo menos de los que estamos trabajando hace tantos años con este tipo de adolescentes, lo que se prioriza es el trabajo en el medio libre, porque es el que rinde más frutos, el que podemos decir, bueno, este chico durante un año pudo estar en un espacio distinto de lo que él conoce, o sea, distinto de la calle donde se junta con sus pares, distinto de la persecución policial, razonable o no, porque hay de todo tipo de situaciones con la policía, donde él puede retomar el colegio, donde él puede hacer un tratamiento por su consumo problemático de sustancias. O sea, todo eso se desarrolla, se podría desarrollar en el medio libre. Esto que vos me estás diciendo, de que es una puerta giratoria, en realidad quizás estén pensando en que la solución es la cárcel. Y la verdad es que la cárcel no es solución para nadie, ni para los jóvenes ni para los adultos. Bien, recién hablabas vos de la policía y muchas veces se escucha, los policías están atados de pies y manos frente a los menores o a los adolescentes que delinquen. Y de hecho parece que no, porque hay chicos asesinados en la República Argentina. No olvidemos Ismael, este chiquito del Chaco, de 13 años. No olvidemos el chiquito tucumano de 11, que fue asesinado por la espalda. O sea, la policía, casos recientes. Son casos recientes. La policía tiene un protocolo para actuar. Pero no olvidemos que la policía es una institución jerárquica y que también al margen del protocolo y de la forma legal que tienen que actuar, hay órdenes que ellos evidentemente tienen que seguir. Lamentablemente, para adultos, y también puede contaminar el sector penal juvenil, se está imponiendo la lógica de la doctrina Chocobar, que sabemos lo que pasó con este policía. Lo grave no es solamente que él haya rematado en el piso a una persona que ya se había desprendido del robo que había efectuado, que estaba tirado en el suelo, que había tirado el arma, con lo cual el policía lo que debió haber hecho en ese caso es simplemente arrestarlo y llevarlo a la comisaría. Esta no es tu opinión, sino que realmente hay una serie de pasos que tienen que seguir. Un protocolo judicial, un protocolo policial, porque además tiene que dar intervención al fiscal y el fiscal decide qué hace con esa persona, sea adulto o sea menor de edad. Eso no se hizo, terminó rematado, pero lo grave es la convalidación que se hace desde el ámbito político de estas cuestiones. Entonces, no me extraña que haya
gente en la sociedad, personas en la sociedad que piensen de esta manera. No me extraña, porque si esto está convalidado y confirmado a partir de digamos, desde el ámbito político, ¿cómo no pensar que puede existir este tipo de personas? De hecho, lo escuchamos todos los días. Y hay una criminalización mediática. Además, los medios están fogoneando este tema. Se lo ha calificado de héroe a Chocobar por esto y ha tenido una aprobación a nivel político desde el oficialismo y desde gran parte de la sociedad que realmente es notoria, ¿no? Llama la atención, por eso digo, pero siempre hubo un núcleo en la sociedad que pensaba de esta manera. Lo que pasa es que lo terrible en este caso es que haya una confirmación, una ratificación de esa postura desde el ámbito político, cuando debió haberse seguido lo que establecen los protocolos y además el marco normativo. El derecho penal que nos rige, o que debiera regirnos, tiene más de 200 años. Fue una creación, una construcción de la sociedad a través de los años. El derecho penal es liberal. En algunos casos actualmente no se está aplicando. Las garantías del debido proceso no se están dando. En muchos casos primero se arresta y después se busca la causa por la cual se podría estar arrestada la persona, privada de libertad. Seguro hay muchas personas que están mirando y están diciendo, seguro ustedes opinan esto porque no han sufrido lo que he sufrido yo, no han sido víctimas como yo de la inseguridad y por eso critican lo que hizo, por ejemplo, Chocobar, ¿no? Cuando te dicen este tipo de comentarios, ¿cuál es la respuesta? Yo les digo, yo en lo personal sí he sido asaltada por algún joven menor de edad, no estaba armada, o sea, no salía a matarlo a la persona, no me defendí con un arma, sino que hice la denuncia correspondiente, que es lo que uno debe hacer en esos casos. Es muy peligroso andar portando armas porque la reacción siempre se trabaja desde la emoción, entonces con la emoción uno puede llegar a cometer un delito peor del que es víctima en este caso. Yo les digo, nosotros trabajamos desde hace 15 años con adolescentes en conflicto con la ley penal. Estos chicos, la mayoría han tenido la preeminencia, digamos, la preeminencia en los delitos por los cuales son derivados es robo y hurto, robo a mano armada. Escasamente algún caso de homicidio. Ojo con la tasa de homicidios que nos están queriendo imponer, porque en realidad la tasa es muy baja. Argentina tiene la segunda tasa más baja de América Latina. En el caso de adolescentes, 1,1% del total de causas que se le hacen a los adolescentes tiene que ver con los homicidios. Un 38% con causas contra la propiedad, robo, hurto, que es el grueso. Y después vienen las lesiones y las amenazas. Hemos trabajado con todos estos jóvenes, tanto con jóvenes que han cometido homicidios como con cometido robo, hurtos, amenazas. Con todos ellos se puede trabajar, ¿sí? No hay que mirar para otro lado cuando pasan estas cosas. La solución no es matar o encerrar, porque si no tendremos que tener cárceles también para los delitos que no se piensan como delitos, ¿no? Esto de, por ejemplo, la malversación de fondos públicos, las estafas, la fuga de capitales son delitos de guante blanco. Sin embargo, por ahí el sentido común, entre comillas, no lo piensa como delito. Y no están los medios, o los grandes medios de comunicación. Exactamente. Y esos son los que provocan, a la corta o a la larga, la mayor cantidad de acciones perniciosas para la sociedad, ¿sí? Una fuga de capitales, evidentemente, hace que no haya, digamos, que se encarezca que no haya, digamos, liquidez bancaria, que se encarezca la vida y que además empiece a proliferar mayor cantidad de gente en los comedores porque no llega el alimento suficiente a su familia, porque hay mucha gente despedida. Entonces, quiero decir, si vamos a hablar de universo delictual, tenemos que hablar de todo tipo de delitos y saber, contar con información fehaciente de qué tipo de delitos son los que tienen mayor preeminencia en nuestro país. Y en relación con América Latina, repito, los homicidios, que tanto asusta, evidentemente, a todos nos asusta, pero bueno, es nada más que estamos en el segundo rango de países donde menor tasa de homicidios hay en América Latina, después de Chile. Por eso es importante poder informarse también con otros medios, como los medios como Hora 60, por ejemplo, que te dan otra versión diferente a la que te dan los grandes medios de comunicación. Vamos a ir a una pausa muy pequeña y volvemos en instantes.
y seguimos hablando sobre los mitos, sobre las frases que están muy metidas en el inconsciente colectivo, en las charlas que se van dando, en la fila del banco, en la verdulería, en la mesa familiar, y que podemos empezar a ponerle un signo de pregunta. Podemos empezar a ver si están así como se da por hecho un montón de cuestiones que se aseguran, como veníamos hablando también en el primer bloque, y vamos a seguir haciéndolo en este segundo. Seguimos con los mitos y seguimos con el personaje de Anti, doctora. Se suele decir que la pena de muerte sería una solución. Se sabe que en Argentina no se puede por la Constitución, entonces muchos dicen, cambiemos la Constitución, que haya pena de muerte y cuando mueran un par de delincuentes, los otros van a cuidarse más. Mirá si eso es una falacia que en Estados Unidos pasa y Texas tiene pena de muerte, es donde las más altas tasas de homicidios hay. No, la pena de muerte no es disuasiva de nada. Además, por otro lado, nosotros hemos suscrito convenios internacionales. A nosotros incluso las convenciones, las reglas de Riad, que son todas convenciones que hemos firmado, que están en la Constitución, artículo 75, la pena de muerte está prohibida. Curiosamente, Estados Unidos no firmó la Convención de los Derechos del Niño, por lo tanto puede implementar estas cuestiones. Solo algunos estados lo permiten. Algunos estados sí. Pero digo, al no haber firmado la Convención de los Derechos del Niño, evidentemente no se acogen al criterio normativo de la Convención. Nosotros, evidentemente hubo, no pena de muerte, pero sí cadenas perpetuas en Argentina. Hubo 12 en Argentina muy renombradas, muy conocidas. Recibimos un lindo tirón de orejas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por haber permitido que existieran en Argentina cadenas perpetuas para menores de edad. Eso ocurrió en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Mendoza. Estoy hablando de hace por lo menos 20 años atrás. ¿Y cuál fue la justificación por la cual criticaron estas perpetuas para menores de edad? La justificación es que la vida de un adolescente es mucho más corta que la de un adulto, por lo tanto una condena larga para un adolescente ya es como una cadena perpetua, ¿sí? Vos a un adolescente que tiene 17 años le aplicás una condena de 17 y le estás privando de libertad de la mitad de su vida, ¿sí? Con lo cual eso no garantiza su, entre comillas, reinserción social, ¿sí? Porque en realidad estamos buscando eso con el encierro, como dice la Constitución. Las cárceles no son para castigo, son para reeducación. Con esos 17 años extras, donde estamos poniendo, digamos, al joven en una situación de encierro, teniendo 17 años de edad, por unos otros 17, ha habido condenas de hasta 20 años. Lo estamos, digamos, depositando en un lugar de encierro donde él quizás avance más en la cuestión de la escuela de delito que en otras cuestiones. Bien. No es la solución. Ahora, sí, evidentemente es más fácil eliminar al que piensa distinto, al enemigo, es así. Hay mucha gente que piensa de esa manera. Si fuera así, tendríamos que andar con armas todo el día para poder eliminar todo aquello que no nos gusta. Siempre tengo presente lo que pasa en Estados Unidos, donde hay un pueblo sumamente armado y donde se provocan masacres en las universidades y en las escuelas por jóvenes que andan con armas que se venden incluso por internet con mucha facilidad y terminan provocando masacres espantosas. Y ellos defienden a ultranza la enmienda que justifica que puedan estar armados para sí, hay un sector que ya está cuestionando esto porque evidentemente está provocando mucho daño en el tejido social, ¿sí? El hecho de poder tener acceso a las armas tan fácilmente hace que repercuta en grandes sectores de la población diciendo, pero por ahí esa no es el camino, no es del camino. Y la pena de muerte tampoco, evidentemente. No disuade a nadie la pena de muerte, ni las condenas largas tampoco disuaden a nadie. ¿Esto está también justificado o se ven los números oficiales? Se ven los números, además se ve cuando digamos, ¿qué trabajo se hizo con ese joven para evitar? En realidad habría que pensar qué trabajo se hace con ese adolescente para que cuando salga de su situación de encierro pueda estar pensando en un nuevo proyecto de vida.
donde tenga posibilidades de hacer otras cosas distintas de las que hizo hasta ahora, o de las que ha sufrido hasta ahora, porque en realidad estamos pensando, más que en jóvenes violentos, en jóvenes violentados, en jóvenes vulnerados en sus derechos. Que han sido primero víctimas, después primero fueron victimarios. víctimas. Y de hecho ha crecido, no tengo exactamente los porcentajes, pero sí ha crecido, lo podemos buscar, la cantidad de homicidios de los cuales los adolescentes han sido víctimas y no victimarios. La cuestión de los homicidios y de los suicidios tiene que ver con una especie de descarte de la juventud que siempre fue estigmatizada por distintos motivos. Bien. Tema derechos humanos. Muchas personas dicen los derechos humanos son para sacar de la cárcel a los delincuentes, ladrones, a los asesinos y a los violadores. Y por eso hay que condenar los derechos humanos. Sí, con respecto a violadores, es un tema bastante delicado y hay que tomarlo con mucha mayor seriedad, porque ha habido casos en los cuales el violador sale de prisión y vuelve a cometer el mismo, o sea, se reitera el tipo delictual que comete, digamos. Por eso es un tema delicado que tiene mucho que ver con que tendría que ver con que los equipos técnicos de esos lugares de encierro provean información al juez para que el juez pueda condenar o establecer una pena de acuerdo también al asesoramiento que está recibiendo. Como evaluaciones más completas de cuál es... Más completas, porque te dan mayores pistas para saber qué puede pasar con un violador posible. Es un tema entonces, no más delicado. la misma bolsa no es la a misma una bolsa. persona que delinque o a otra que asesina, o sea, que una que roba, una que asesina, una que viola. Claro, y además la violación, según algunos especialistas, sobre todo antropólogos, no es un delito sexual, es un delito de poder. Dentro del sistema de patriarcado que vivimos, es el hombre que ejerce poder sobre una mujer y le muestra a sus iguales el poder que puede ejercer sobre la víctima. Bien. Es y un tema de derechos humanos, ¿son para sacar a los delincuentes de la cárcel? No son para sacar, digamos. Los derechos humanos, a ver, si lo pensamos solamente en el momento de la cárcel, nos estamos olvidando de ir para atrás. ¿Sí? Los derechos humanos tienen que establecerse desde la panza de la mamá, digamos, y de ahí en adelante. Si no, estamos haciendo un recorte peligroso. Estamos pensando nada más que primero, achacarle a derechos humanos. Estas cuestiones no tienen absolutamente nada que ver. Y en segundo lugar, los derechos humanos tienen que estar presentes y preservados desde que la vida es vida, digamos. No desde el momento en que una persona termina privada de libertad. Sabemos que los derechos humanos en realidad bregan también para que las condiciones de esa persona que está en una situación de encierro sean dignos, ¿no? Sean dignos a cualquier humano por su condición de humano. Sin embargo, justamente esto es lo que muchas personas dicen, no, ¿por qué tienen que tener un trato digno? Que se pudran en la cárcel, que la pasen mal encerrados. No solamente que estén aislados de la sociedad porque cometieron algo que rompe con ciertas normas, sino que tiene que ser como un castigo en sí mismo el mal pasar que tienen ahí adentro. Ahí prevalece el concepto de venganza, no de justicia, ¿sí? La venganza es de la época primitiva. Creo que como sociedad tratamos de evolucionar y decir, dejemos de lado la posibilidad de venganza y manejémonos con criterios jurídicos, con criterios de justicia, digamos, con respecto a una persona que ha cometido un delito. La venganza son los linchamientos. La venganza es el castigo que se le impone en la prisión y no hay ningún tipo de trabajo con esa persona. Linchamientos hubo, me acuerdo uno muy claro en Rosario, donde el joven terminó linchado por quienes estaban en ese momento ahí viendo lo que ocurría, y también fue goleado por los medios. Porque parece ser para muchos que la solución es eliminar, ya le digo, eliminar al que piense distinto, al adversario, al enemigo. En este caso, hay un preconcepto de quién es el enemigo social. Y a veces coincide, cada vez más frecuentemente, con el pobre, el excluido, el joven, el migrante. Ese es el enemigo social. Sí. Es una estigmatización de la sociedad. Déjame contarte, y a ustedes también, que cuando trabajaba como operador con personas en situación de calle para el gobierno de la ciudad, también una vez tuvimos que, con mi compañera, detener un linchamiento porque una persona dijo que el otro le había robado una salida bancaria y le empezaron a pegar todos
gente que pasaba en moto, se bajaba, le pegaba desde la moto y seguía viaje. Una cosa de descarga social que ni siquiera sabían si había sido así o no. Una situación terrible, que una cosa es lo ideal, lo que uno piensa, y otra cosa es verlo. Hay una persona sufriendo en la calle. Es increíble la crueldad con la que se puede manejar y todo lo que se pone ahí contra esa persona, contra ese cuerpo, ¿no? Cuando el tejido social se descompone, sale de uno las peores cosas. Sale de uno lo peor de uno. Porque está eso. Lo que pasa es que muchas veces está compensado con situaciones donde uno pueda tener otro tipo de convivencia. Cuando la convivencia se empieza a corroer, se empieza a desdibujar y se empiezan a enfrentar unos con otros y se busca un enemigo dentro de la sociedad, esas cosas ocurren porque son fogoneadas para que eso ocurra precisamente. Y cuando pasan de la fantasía al hecho concreto, ¿no? Al hecho concreto, exactamente. Bien, estábamos hablando de cuestiones que pasan en la democracia, ni hablar de lo que pasaba en la dictadura. Hay algo muy instaurado. En la dictadura había menos inseguridad, nadie se hacía loco, dicen muchos, porque la gente cumplía la ley por miedo al castigo que recibía. Y la dictadura nos dejó 30.000 desaparecidos, así que no sé cuál es la seguridad de la dictadura. Yo con eso respondo. Un número enorme. Un número enorme. Bien. Y tantos otros exiliados y tantos otros en otras situaciones muy complicadas. Así que no sé qué tipo de seguridad estamos hablando. Eso no es seguridad humana. También se suele pensar, las personas que se autoproclaman ciudadanos de bien, que apoyan llenar de fuerzas de seguridad las villas, tanto gendarmería, policía, etcétera, y que ahí se manejan como sea. Si lo hacen dentro de la ley, bien, y si lo hacen fuera de la ley, también, porque en la villa hay que hacer lo que sea para combatir la inseguridad. Yo conozco villas donde hay personal de gendarmería y donde también hay, personas que se dedican al narcomenudeo. Y es sabido de enfrentamientos dentro de la villa entre sectores que quieren avanzar en el territorio y otros que tratan de defender su posición territorial dentro del narcomenudeo, con la actividad pasiva de estos de los gendarmes, digamos. Esto quiero decir, si bien la presencia de los gendarmes puede ser disuasivo por el solo hecho de estar ahí, también es cierto que cuando habría que actuar no actúa muchas veces. Particularmente en esa villa que yo conozco, la gendarmería no actuó y terminaron, si ustedes recuerdan, el caso Kevin, fue un enfrentamiento entre dos bandas de narcomenudeo. Una de las balas penetró en una casa y mató a un chiquito de 9 años que se llamaba Kevin. De igual nombre que aquel chico que provocó que una placita de esa zona se llamara Kevin. Y ante la actitud pasiva de la gendarmería. Entonces, si bien puede ser un factor disuasivo, lo importante es que cuando haya que actuar contra el delito grave, que es un delito federal, el narcotráfico, que actúen. La excelente publicación, La Garganta Poderosa, ha hecho mucho hincapié en este caso, el de Kevin. Seguimos con el tema de las fuerzas de seguridad. En los principales centros comerciales, en nuestro caso, por ejemplo, cerca de la estación de Lanús, pasa constantemente, la policía local especialmente, está constantemente deteniendo a chicos con visera, chicos morochos, chicos con ropa deportiva, y le piden, dentro de lo que podría ser el marco de la ley, constantemente los documentos, le revisan las cosas, los palpan inclusive, piden por handy información y demás, ¿no? Y esto es algo que se va dando prácticamente todo el tiempo y solamente las personas con estas características desde lo exterior. Muchos dicen, bueno, no están haciendo nada ilegal, entonces ¿por qué se quejan? Eso no, también, desde las fuerzas policiales, digo, ¿no? Sí, eso también ha ocurrido en los colectivos. Han bajado todos los pasajeros de un colectivo y los han palpado de armas como si fueran que están trasladando delincuentes. Esto tiene que ver con el formato que se busca y además por infundir temor, porque con una población temerosa de que ocurra algo es mucho más manipulable, evidentemente. No debería ocurrir esas cosas, sino que debería la policía actuar en el momento que hay sospechas graves o infraganti, un delito infraganti, debería actuar en ese momento.
la prevención no pasa por el palpado de armas o por lo que está haciendo, lo que vos comentás respecto de los chicos en estación, revisar las pertenencias, pero que por ahí a veces una presencia disuasiva, simplemente estar en un lugar, hace que pueda tener algún resultado positivo, pero más allá de eso no está la policía para eso. Por eso digo, hay protocolos policiales de trabajo, de trabajo en la calle, que deben ser respetados, pero sí también entiendo que hay órdenes del personal jerárquico que por ahí se contraponen con lo que es el protocolo policial. ¿Cómo lo están pensando ustedes? ¿Cómo lo están viendo desde sus hogares? Esperamos que esto esté nutriendo cada una de las discusiones que se pueden dar en este momento o a futuro y que sirva para tener más argumentos. Vamos a ir a una pequeña pausa y en instantes seguimos con el tercer bloque de Convencidos. Último bloque de Convencidos. A ver, hay algo importante. Se sigue hablando de menores, ¿no? Por menores de edad. Sin embargo, no es el término que en realidad correspondería, sino serían adolescentes en este caso, o niñas y adolescentes, dependiendo de la situación. Así es. Menores es un término que debería erradicarse porque hace 15 años atrás había juzgado de menores. No es un tema menor justamente, son temas de mayores, pero con adolescentes hasta los 18 años. Esto quiere decir que menores remite a una concepción de una doctrina irregular, de que son menores, son los pobres, los excluidos, los morochos, y eso es una infancia que tiene que ver más con el descarte y con otra cosa. Por lo tanto, en esa época, en la época del patronato, que es un sistema cultural que intenta desterrarse en Argentina, estaban los menores por un lado y los niños por el otro. Y los menores eran estos, los excluidos, los morochos, los pobres, los chicos sin infancia. Por lo tanto, tratamos de que también en las palabras podamos designarlo de forma diferente. Son adolescentes. Tampoco hablamos de adolescentes delincuentes, hablamos de adolescentes en conflicto con la ley. Eso hace una diferencia. Estar en conflicto es una situación del momento. Uno puede estar en conflicto ahora y mañana no. Bien, no es lo mismo ser que estar. Exactamente, o sea, no, uno es delincuente, uno se define, la esencia de ser delincuente. Cuando uno dice estoy en conflicto o estás en conflicto con la ley, significa que es una situación temporal, que puede revertirse o no, pero que hay grandes posibilidades de hacerlo. Perfecto, a colación con esto, la semana pasada debatimos aquí mismo sobre adicciones y no decíamos el adicto, sino la persona con consumo problemático, o sea, que es lo que tiene, o que está en una situación, ¿no? Problemática con el consumo y no que es eso, porque si no ya está todo definido ahí. El tema que hay que trabajar con estos adolescentes es que por ahí, al decir yo soy delincuente, le da cierta identidad y cierta importancia. Con lo cual hay que trabajar con mucha paciencia para remitir a otras cuestiones de su vida, digamos. Porque una persona... Que se puedan identificar con otras cosas y no terminan adueñándose de ese estigma. ¿Qué otras cosas sos aparte, digamos, en principio? ¿Qué otras cosas sos aparte de eso? Bueno, tengo amigos, me gustaría volver a la escuela, y después, bueno, ir desterrando de su imaginario personal y social el hecho de ser un delincuente, sino en este caso estuve o estoy todavía en conflicto con la ley penal. Es diferente. Parece solamente una palabra, pero es para pensar el problema desde otro lugar. Exactamente. Perfecto. A ver, un poquito salió este tema. Sin embargo, desde una mirada progresista, se espera que quien delinque se pueda reinsertar en la sociedad, ¿sí? Pero en la cárcel salen con peores hábitos y además con más acumulación de rencor, ¿o no es así? Sí. No sé si es la mirada progresista, porque la propia Constitución lo dice, o sea, y la Constitución de progresista no tiene nada. Fíjense, esto se planteaba hace 150 años, que las cárceles no eran para castigo, sino para reeducar a la persona que esté privada de libertad. Sí, quizás, bueno, como contracara de ahora, que se pudran como el agujero negro de la prisión, ¿no? Exactamente. Quiere decir que ya marca una línea la Constitución Nacional en su artículo 18. Hay quienes, bueno, esto tiene que ver también con esta manera de ver a la sociedad como que hay gente de bien por un lado, que debe ser preservada, que debe tener todos los derechos, y hay otro sector de la población que no merece absolutamente nada. Esto tiene que ver bastante con la meritocracia,
Como ciudadanos de primera y de segunda. Como ciudadanos de primera y de segunda, como ciudadanos que están en el centro de la social y otros que están descartados en el margen. Tiene que ver con todo esto. La idea es justamente lo contrario, que tiene que haber una comunidad organizada, donde todos disfrutemos de los mismos derechos, porque si yo disfruto de un derecho y el que está al lado mío no lo disfruta, lo mío se convirtió en privilegio, no en derecho. Deja de ser un derecho. Derechos tenemos todos, ¿sí? Entonces, es una garantía que establece la Constitución. Hace 150 años nuestros legisladores pensaban de esa manera. No es de ahora, solo que ahora la situación se ha complejizado, evidentemente, y hay mucha gente que en situaciones de deterioro del tejido social hace surgir las peores cosas de uno, las peores cosas. Bien. Y tiene que ver con esto. También, ya saliendo de la parte de los mitos, como venimos haciéndolo en este bloque, está la cuestión del sistema judicial. Muchas personas, cuando uno plantea una crítica o plantea una mejora, te dicen, y bueno, ¿qué querés? El sistema judicial está colapsado. Es así. Eso podría pensarse con adultos, digamos, el sistema penal de adultos. En el sistema penal juvenil no está colapsado porque son pocos. Recuerden que estábamos hablando de un 3,6, un 3,9% de expedientes conformados a partir de la intervención de adolescentes en el universo delictual de la provincia de Buenos Aires, en este caso, según datos de la Procuración. Entonces, quiero decir, si estamos trabajando nada más que con un 3,6% de expedientes del total de expedientes penales que hay en la provincia, evidentemente no están colapsados. De hecho, no lo están. Bien. Así que por ahí las mejoras sí pueden venir, ¿no? Sí, las mejoras, pero tiene que ver también con una decisión política, no solamente una decisión de un juez que trabaja bien, que hay muchos jueces que trabajan muy bien. Hay muchos operadores que trabajan muy bien. Pero la visión por ahí negativa, además es mucho más cómodo pensar que todo está mal, que eso no funciona, cuando en realidad lo que se está haciendo es preservar los derechos de las personas que están privadas de libertad. O que están bajo una causa penal. No te quiero meter en un compromiso, pero muchas personas dicen, ¿y qué tiene que ver el poder político si son sistemas separados, hay independencia de poderes y el judicial va por un lado y el político va por el otro? Y parece que no es así. Parece, digamos, que hay mucha influencia del poder político, porque en verdad si no se aplican con estricta rigurosidad las leyes y la Constitución, evidentemente ahí tenemos un problema político. Un problema político de deterioro social y de deterioro del Estado de Derecho, de lo cual se está hablando muchísimo por estas cuestiones que vemos de linchamientos, digamos, de persecuciones innecesarias por parte de la policía, por encierro primero y después veo qué causa le puedo adjudicar a esta persona. Entonces, acá cruje no solamente el tejido social, sino también el Estado de Derecho. No debería ser, pero está ocurriendo. Muchas personas piensan que las personas que están detenidas, que están en realidad ya en un proceso avanzado y demás, deberían estar trabajando para poder pagar lo que están cobrándose del Estado para poder subsistir, ¿no? Tanto sea en adultos como en jóvenes, y dicen, ¿por qué tengo que estar pagándole yo a esa persona que la está viviendo de arriba, como en una síntesis, ¿no? ¿Qué tenés para decir de esto, del tema de trabajar cuando uno está preso? Hay adultos que trabajan en las cárceles, no así en los institutos de adolescentes en conflicto con la ley. Porque son menores de edad. Entonces no, digamos, el menor de edad debería tener las mismas garantías que un adulto con un plus. Es garantizado sus derechos igual que para un adulto, cosa que hasta hace 15 años no era así. El adolescente privado de libertad tenía menos derechos que un adulto privado de libertad en la misma situación delictual que el adulto. Eso se cambió afortunadamente, pero tiene que tener un plus. ¿Por qué? Porque es una persona en desarrollo. Y el trabajo no corresponde a un menor de edad. Bien. Y las personas que ya están trabajando mientras están cumpliendo una condena, tienen un salario. Sí. Es más, no podrían no tener un salario. Claro. En Argentina, el que trabaja tiene que tener una remuneración, sea que está en libertad o está con una pena. Así es. Perfecto. La última pregunta es un clásico ya en Convencidos. Contale, por favor, a la persona que está ahí mirando, que está muy cargada
de rencor, de impotencia, de bronca que le ha dado seguramente, cuestiones de inseguridad muy cercanas y que está a favor de las políticas de mano dura. ¿Qué le dirías a esa persona que está ahí? Le voy a contar una anécdota. A los 2 años de haber comenzado con nuestro programa, que también trabaja con los padres de estos chicos, pues tenemos taller de padres, los cuales también se sienten un poco menos en soledad, estos papás, porque sienten que a su hijo le pasó esto y que no le pasa a ningún otro, cuando en realidad el taller es para eso, para confluir en una misma situación y que se sienten acompañados. Hicimos una exposición en Enraizur, en San Martín, de los trabajos que hacían los chicos. Entre ellos había varios artesanos, habían hecho un trabajo en cine, habían hecho música, habían elaborado canciones con letras de ellos. Bueno, toda esta producción que los chicos en otro ámbito lo pueden hacer. Invitamos a los vecinos, invitamos a la Asociación de Jubiladas Docentes de San Martín, pensando que por ahí una persona mayor tiene más dificultad para entender lo que pasa con un adolescente que tiene una causa penal. Lo primero que pasó en ese momento, y por eso viene al caso lo que estoy diciendo, es que los jóvenes abrieron la puerta y recibieron a los que venían a ver los trabajos de los chicos con un beso. Y después les explicaron lo que estaban haciendo. Les explicaron el cine, les explicaron la música, les explicaron la artesanía, les explicaron las actividades, incluso les hicieron escuchar las canciones que habían, con la letra que habían preparado. Estaban reentusiasmados explicando. Y después cuando se retiraron, en ese momento la presidenta de la Asociación de Jubiladas dijo, pero qué chicos respetuosos que son. Y eso da la pauta de que primero el trabajo docente es a 2 puntas. Un trabajo con el joven, para que el joven sienta que en este ámbito puede producir algo diferente de lo que fue su vida hasta ahora, y también con aquellos personas de la sociedad que piensan de forma distinta, acercarse al joven y ver que es un joven como cualquier otro, es un adolescente como cualquier otro, solo que tuvo esa dificultad y ese daño que tiene que reparar, pero que además hay que entender lo que pasa. No es justificar, es entender lo que le pasó. De hecho, esta persona se fue gratamente sorprendida por lo que pudo ver en ese ámbito distinto de lo que esos chicos están acostumbrados. Ella misma reflexionó a partir de su propio prejuicio con respecto a estos chicos. Así que yo invito a aquellas personas que han sufrido en lo personal, yo también en su momento fui asaltada por un adolescente. Sin embargo, creo que hay que tener un poco la mirada un poco más amplia y entender de qué se trata. Por el bien de los pibes y por el bien de todos nosotros también. Bien, y hablando de ser otra cosa, de salir de esa identificación, no es soy un criminal, puedo ser un músico, puedo ser un cineasta, puedo ser un compositor, un montón de cosas mucho más creativas y positivas. Ahora son cuidadores de la casa común, ahora incorporamos un programa que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y estos chicos han hecho un calefón solar, que lo hemos establecido, implantado en lo que se llama el bosque urbano que depende de la universidad. Nosotros tenemos mucho apoyo de la Universidad de San Martín. Cuando uno ve el calefón solar que han hecho con residuos, con botellas descartables, con cañitos, mucho ingenio. ¿Cómo? Mucho ingenio. Mucho ingenio, o sea, con nada de gasto. Bueno, estos chicos lo hicieron posible. Y estos chicos lo instalaron en el bosque urbano. Quiere decir, se puede trabajar con estos pibes y la verdad que es muy satisfactorio trabajar con ellos. Lo último, se termina el programa, doctora. La manera de comunicarse por internet, ¿cómo puede encontrar la gente el trabajo que hacen desde la ONG que vos presidís? Bueno, estamos en Facebook también, porque creo que es más ágil. Tenemos una página que es www.enraizur.org.ar, donde están los programas que desarrollamos, porque también hacemos capacitación a actores del sistema penal juvenil, no solamente en Buenos Aires, lo hemos hecho en Córdoba y lo estamos haciendo ahora otra vez en Río Negro. La página es más rígida, pero tenemos el Facebook donde permanentemente subimos las actividades de los chicos con fotos para mostrar incluso lo que estoy comentando, lo van a ver en fotos, el trabajo que vienen haciendo ellos dentro de... ¿Y cuál es el Facebook? El Facebook es Enraizur. Enraizur, buscan Enraizur Argentina, porque tenemos dispositivos en 4 distritos de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano,
y van a encontrar fotos de lo que los chicos hacen. Doctora, muchísimas gracias por haber participado. Al En contrario. Convencidos de hoy hemos debatido sobre mano dura. Esperamos que haya sido muy útil para ustedes. Nos reencontramos el próximo lunes a las 18 con más Convencidos.